en el corazón de la Edad Media, cuando la Reconquista marcaba el destino de la península ibérica, se alzó un rey cuyo nombre sería recordado como el artífice de la unidad y la fe, Fernando III de Castilla y León, conocido como el Santo. Heredero de 2 coronas, unificador de reinos y protector de la cristiandad, Fernando conquistó territorios y se ganó el alma de su pueblo dando ejemplo de justicia, piedad y grandeza. Desde las tierras de Castilla hasta las puertas de Andalucía, su misión fue clara: llevar la cruz allá donde antes ondeaba la media luna. Año 1235. Fernando III es el monarca de León y Castilla y tiene un plan a largo plazo, un plan ambicioso que asestará un golpe crítico al Islam en la península ibérica, Córdoba, la mítica capital del califato de Córdoba, que tras la muerte de Almanzor había perdido su importancia y ahora había sido sustituida por Sevilla como la capital de Al-Ándalus. Debía ser cristiana. Fernando había planeado ir cercando lentamente Córdoba y Sevilla, y para ello se había apoderado de plazas como Medellín o Santa Cruz. Una campaña que tuviese como objetivo directo tomar una de las 2 ciudades sería una locura, desgastaría mucho al reino. Además, aprovechando que los almohades estaban en plena descomposición, militar por un lado desde la batalla de las Navas de Tolosa y política por otro, había realizado varios tratos con los caudillos musulmanes que empezaban a emerger dentro del imperio almohade. Básicamente era una especie de vasallaje en el que los sarracenos pagaban tributos. Fijaos cómo ha cambiado el mapa político de la península. Han aparecido lo que se denominan los terceros reinos de taifas, que serán bastante fugaces. Hasta aquí todo claro. Vale, pues resulta que el gobernante de Córdoba, Ibn Hud, para recaudar fondos con los que pagar los tributos, había aumentado salvajemente los impuestos en sus dominios. Y claro, esto es algo que sus habitantes rechazaban. Pero ¿cómo podían negarse? Pues resulta que en una oscura noche de diciembre del año 1235, un grupo de musulmanes, no mozárabes, musulmanes, abandonaron secretamente Córdoba y fueron a un campamento cristiano que se encontraba en Andújar. ¿Y quiénes se encontraban en Andújar? Los almogávares, la temida compañía aragonesa. Allí fueron directos al grano. Si los almogávares juraban deponer a Ibn Hud, ellos les ayudarían a tomar la ciudad. Ahora bien, estos sarracenos provenían de la Axerquía, no de la propia capital. ¿Qué quiero decir? Pues que la Axerquía es esta parte de aquí, un antiguo arrabal, rodeado ahora de una muralla, pero separado del resto de la ciudad por otra muralla. Sin embargo, los almogávares, que destacaban por su falta de miedo y por su gran valor, aceptaron el desafío. Avisaron al jefe castellano más cercano de lo que iban a hacer, por si algo salía mal o por si salía bien, y debían acabar de ocupar la ciudad. Una vez hecho ese trámite, los almogávares partieron esa misma noche, guiados por los nuevos aliados sarracenos. Sin hogueras y sin apenas luz lunar, arribaron a las murallas de la Axerquía. Pusieron escalas contra los muros e inmediatamente comenzaron a escalar las murallas. Cuando un centinela los veía, se les acercaba y les decía: yo soy de aquellos que tú ya sabes. Es decir, que estaba con ellos y no daría la voz de alarma. Sin armar escándalo y solo acabando con aquellos que se oponían a la conquista cristiana, lograron tomar la Axerquía. Al amanecer, los cordobeses vieron atónitos que las banderas que ondeaban sobre las torres no eran almohades, eran castellanas. Inmediatamente, toda la guarnición de Córdoba, muy superior en número a la aragonesa, puso a su vez sitio a la Axerquía, de forma que aragoneses y sarracenos rebeldes quedaron atrapados en su interior. Como pudieron, enviaron un mensaje al rey Fernando, que se encontraba en Benavente. Había una hueste cristiana atrapada en Córdoba y necesitaba ayuda de su majestad para salvar la vida y rendir la ciudad. Fernando III, al recibir la noticia, se puso inmediatamente en marcha. Convocó a todas las mesnadas disponibles del reino, pues era consciente de que si Ibn Hud, que en esos momentos se encontraba en Murcia, partía a Córdoba, podría tener lugar una batalla
que se convirtiese en una derrota de la cristiandad que retrasase décadas el avance hacia el sur. No había tiempo que perder. Pese a ser pleno invierno, en enero del año 1236 sus huestes partieron hacia el sur, y por el camino seguían llegando hombres que acudían para salvar a los almogávares y tomar Córdoba. Mientras Fernando marcha hacia el sur, os he de destacar que Córdoba es para los musulmanes lo que Toledo para los cristianos, la joya de la corona, el referente religioso e histórico. Toledo por los visigodos y Córdoba por el califato omeya de Córdoba, de ahí su importancia. Y antes de que llegue, te invito a suscribirte al canal y a considerar hacerte Patreon del canal para acceder a vídeos exclusivos, como Jaime I, Julio César o la conquista aragonesa de Sicilia. ¡Vamos, caballeros! Que tenemos que llegar a los 150.000 suscriptores. ¡Uy! Fernando III ya ha llegado, vale. Continúo. El 7 de febrero del año 1236, Fernando III tuvo ante sí las murallas de Córdoba. Recibió la noticia de que Ibn Hud había partido de Murcia con un gran ejército para rescatar Córdoba, y si lograba llegar y reforzar la guarnición, el asedio sería imposible y la exarquía se perdería. ¿Qué hizo? Pues envió un contingente de tropas a la torre de Calahorra, que estaba defendida por un pequeño grupo de sarracenos. Estos no pudieron oponer resistencia y en cuestión de minutos la puerta de la torre cayó y los defensores fueron pasados a cuchillo. Con la torre en su poder, ordenó construir barricadas y reforzar el portón. Era el único acceso a Córdoba por el río, por lo que debían defenderlo a toda costa. Pero aún así, si los musulmanes se encabezonaban, podrían cruzar el río, por lo que necesitaban algo más. Cuando los musulmanes llegaron, acamparon y se prepararon para el asalto al día siguiente. Pero esa noche, Fernando III intentó una treta. Ordenó a sus hombres que se separasen y que en grupos muy pequeños prendiesen hogueras por doquier. Claro, cuando Ibn Hud atisbó miles de hogueras al otro lado del río, pensó que un ejército impresionante le aguardaba, por lo que abortó el asalto. Al día siguiente, los sarracenos recogieron sus cosas y se volvieron por donde habían venido. El caudillo musulmán no quería perder Córdoba, pero resulta que Jaime I estaba presionando en Valencia, por lo que debía decidir qué urbe salvar, y viendo la cantidad de hombres que había aquí, se decidió por Valencia. Las tropas musulmanas abandonaron el campo de batalla y regresaron a Murcia. ¿Qué hizo entonces la guarnición cordobesa? Pues decidió rendirse. Enviaron una comitiva al campamento cristiano para ofrecer la ciudad a cambio de salvoconducto para marchar a tierras musulmanas sanos y salvos. Pero al llegar al campamento descubrieron la treta del monarca. El ejército sitiador era mucho más pequeño de lo que aparentaba, por lo que al regresar al interior de la ciudad decidieron abandonar la idea de rendirse y seguir resistiendo. Tenían confianza en que su caudillo descubriese también la treta y regresase con sus hombres, o a una malas que alguna epidemia estallase en el campamento cristiano y se viesen forzados a abandonar el sitio. Y no iban mal encaminados. 3 meses después de iniciar el sitio, diversos nobles o comandantes leoneses propusieron regresar a su tierra. Ya sabéis, llega el verano y el campo necesita a gente. Además, mantener a un ejército en campaña es caro, muy caro, por lo que cuanto antes acabe, mejor. Sin embargo, Fernando III tenía fe en su cometido y pese a las peticiones de su círculo, decidió mantener el sitio. Finalmente, el sábado 29 de junio del año 1236, casi 6 meses después de que los almogávares tomasen la exarquía, Córdoba se rindió. Parte de la nobleza cristiana intentó pasar a cuchillo a los musulmanes de la ciudad, pero Fernando III, siguiendo el ejemplo de sus predecesores, respetó las vidas de los cordobeses. Los habitantes pudieron salir vivos, con todos sus enseres, y fueron escoltados hasta tierras musulmanas. Al día siguiente, el 30 de junio, Fernando III hizo su entrada triunfal en la ciudad. Vale, ¿os acordáis de Almanzor? En el último capítulo os comenté que había saqueado Santiago de Compostela y obligado a cristianos a portar a hombros las campanas de la catedral hasta Córdoba. Aquí arriba te dejo su vida completa por si no has visto el vídeo. Bueno, pues una vez tomada la urbe y rescatadas las campanas,
estas fueron llevadas a hombros de musulmanes hasta Galicia, donde fueron instaladas de nuevo en Santiago de Compostela. Pero ahora Fernando III tiene un problema. Resulta que apenas quedan musulmanes en la ciudad y que 100 años atrás, los antiguos cristianos de las cercanías habían marchado al norte cuando Alfonso el Batallador lanzó su campaña por Andalucía. Debía repoblar como fuese la ciudad. Sus hombres querían volver a sus hogares, no quedarse ahí, por lo que precisaba colonos. Y estos llegaron. El monarca envió mensajes a todos los puntos del reino, solicitando colonos, y a partir del 29 de septiembre, gran cantidad de castellanos abandonaron sus tierras y emigraron al sur, a Córdoba. Pero cuando digo mucha, es mucha. Cuenta la crónica que llegaron tantos colonos que faltaban casas para acogerlos a todos. De hecho, pronto estalló una hambruna y el rey tuvo que enviar oro y comida a la ciudad para poder mantener a la población. Además, organizó el territorio para, literalmente, que no quedara campo sin cultivo ni hombre sin pan. ¿Y qué supuso la pérdida de Córdoba? Fue un golpe brutal para el Islam. Pensad, como dije antes, que fue la capital del Emirato de Córdoba, posteriormente del Califato de Córdoba. Era un símbolo para el Islam, un ejemplo de la capacidad expansionista del Islam. De un plumazo, a causa de una traición por los propios musulmanes, la ciudad había caído. Tras la caída de Córdoba, diversas ciudades se rindieron ante el monarca de Castilla y León, mientras que otras tuvieron que ser sitiadas o asaltadas. Una tras otra, Osuna, Montoro, Lucena, todas serían gobernadas por la cristiandad. Solo queda un objetivo de los dos que se había planteado Fernando III, Sevilla. Pero esto, damas y caballeros, lo veremos en el próximo capítulo. En el capítulo anterior conocimos cómo Fernando III había anexionado Córdoba a la corona de Castilla. Ahora quedan dos ciudades importantes por rendir, Sevilla y Granada. Pero hay una tercera que es imperativo conquistar, Jaén, porque desde ahí los musulmanes pueden atacar Córdoba. O peor, si los castellanos marchan a Sevilla, desde Jaén les podrían atacar por la espalda. Pero, ¿cómo es la situación en la península ibérica ahora mismo? Vale, recordad que el imperio almohade se encuentra en descomposición, y vimos por un lado a Ibn Hud, que era el caudillo de Murcia y Córdoba. Por otro lado, tenemos a Muhammad ibn Nasir, del cual os hablo por primera vez. Este se había autoproclamado emir de Al-Ándalus, logrando, eso sí, muchísimos apoyos en Granada. Sin embargo, pronto Ibn Hud fue reconocido emir de Al-Ándalus por la mismísima Damasco, de forma que Ibn Nasir se vio obligado a rendir vasallaje, pero duró poco. Ibn Hud, tras perder Córdoba, fue asesinado, dejando un único hombre capaz de hacer frente al avance cristiano, Ibn Nasir, que va a fundar la dinastía nazarí. ¿Os suena el nombre? ¿Los nazaríes? Sí, los gobernantes del reino de Granada. Pero, ¿cómo se llegó al reino de Granada? Pues Fernando III había pactado con Nasser que este no se opusiese al avance castellano por territorio de Ibn Hud, a cambio de hacerle un reino a medida. Vale, no es que Fernando III le diese tierras y una corona, meramente hizo la vista gorda con Muhammad, que aprovechó para afianzar su poder en torno a Granada. ¿Y por qué Fernando hizo la vista gorda? Pues porque el problema principal era el rey de Murcia, pero la cosa se le fue un poco de las manos, y Muhammad se hizo con plazas como Jaén y Sevilla. ¿Le había salido mal entonces a Fernando III este pacto? Para nada, las posesiones en Andalucía seguían siendo musulmanas, aunque ahora las liderase otra persona. Pero eso sí, Murcia ahora era vasalla de Castilla. Era momento de tomar Jaén. Fernando III congregó a sus tropas en Andújar, incluyendo las órdenes militares de Santiago y Calatrava. Una vez todas las huestes estuvieron concentradas, el ejército de la corona partió a Jaén. Al llegar frente a los muros, Fernando y sus oficiales concluyeron que un asalto directo sería costoso en vidas, pero debían intentarlo. Las defensas eran de muy buena calidad, pero si conseguían presionar
y hacer pasar penurias a los defensores, probablemente se rendirían. Los castellanos comenzaron la tala de árboles y la construcción de maquinaria de asedio, catapultas para atacar el interior de la ciudad, arietes para derribar las puertas y escalas para asaltar los muros. No habría torres de asedio porque el terreno no lo permitía. Mientras los castellanos preparaban el asedio, deja que te invite a suscribirte al canal si te gusta lo que estás viendo. Deja un fuerte me gusta que haga temblar al algoritmo de YouTube. Comparte el vídeo hasta que resuene por cada rincón de internet y por supuesto, hazte Patreon del canal para acceder a estos vídeos por adelantado. Y poder ver vídeos exclusivos como los de Julio César o los de Jaime I. Vaya, parece que están acabando. Continúo. Cuando estuvo todo listo, Fernando III dio la orden y los infantes cristianos se lanzaron contra los muros. Tropas de proyectiles castellanas se acercaron para intentar cubrir a sus compañeros en su carrera a las murallas, pero por supuesto, desde los muros disparaban proyectiles en respuesta. Unos estaban cubiertos por almenas, los otros estaban indefensos. Pronto la balanza empezó a inclinarse del bando sarraceno, por lo que las unidades a distancia castellanas se retiraron, dejando a los infantes solos frente al peligro. Estos pusieron las escalas contra los muros, lograron acercar el ariete y el intento por sobrepasar las defensas dio comienzo. El ariete empezó a golpear las puertas de la ciudad, mientras que las escalas se llenaron de guerreros que intentaban alcanzar la cima, haciendo frente a una lluvia de flechas, piedras y agua hirviendo. Los primeros hombres cayeron desde las alturas, unos muertos, otros heridos, pero al caer todos tenían el mismo destino. Se aplastaban contra el suelo por la velocidad de la caída y el peso de sus armaduras. Las catapultas abrieron fuego contra el interior de la ciudad, pretendiendo que los defensores derivasen tropas a apagar algún fuego, rescatar civiles o reparar defensas, pero si lo hicieron no se notó. Los castellanos escalaban y morían sin ni siquiera lograr poner un pie en las murallas. Lo habían intentado y habían fracasado. Fernando III ordenó la retirada. Los hombres bajaron de las escalas, dieron media vuelta y escaparon de la lucha. Habían comprobado que las defensas de la ciudad eran muy sólidas y no quedaba otro remedio. Deberían rendirla por hambre. El invierno llegó y la situación se recrudeció dentro y fuera de las murallas. El gran temor del monarca castellano era que Muhammad acechase desde las cercanías con sus hombres, lo que debilitaría enormemente la moral de los sitiadores y podría obligarle a levantar el asedio. Pero Muhammad estaba contento con Granada y no trató de liberar Jaén. Cuenta la tradición que una noche Fernando III soñó con Santa Catalina de Alejandría, una mártir egipcia del siglo III, ejecutada por orden del emperador romano Maximiliano. Se cuenta que la santa entregó a Fernando III unas grandes llaves, que se supone serían las llaves de la ciudad de Jaén. Al despertar, el monarca decidió que el lugar en el que se encontraba su campamento sería nombrado el Cerro de Santa Catalina, en honor a su visión. Además, el monarca clavó su espada en el monte, y en ese mismo punto, hoy en día, hay una cruz. Pero los defensores, por su parte, no se estuvieron quietos esperando a que se les acabasen los alimentos. Un grupo de jinetes decidió salir de la ciudad y atacar un convoy con alimentos que se aproximaba al campamento cristiano. Eran 7 hombres. 7 hombres como los 7 magníficos de León, cuya historia te dejo por aquí arriba. Los sarracenos llegaron a las carretas, ejecutaron a los que no pudieron escapar e inmediatamente las desvalijaron, prendiendo fuego a aquellos alimentos que no podían portar con ellos. Pero entonces fueron divisados por los cristianos y un grupo de caballeros partió a su encuentro. Los sarracenos, al ver la amenaza, huyeron rápidamente, pero curiosamente, pese a que sus monturas eran más veloces que las de los castellanos, nunca escapaban a la vista. Finalmente dieron media vuelta y formaron una línea. Los caballeros, al ver que tenían a su presa al alcance de su mano, se lanzaron a la carga. Tras su error, por los bordes del camino, a la altura de los 7 sarracenos, aparecieron más jinetes musulmanes, cerrando por completo el camino por ese lado. Bajaron las lanzas y comenzaron a avanzar hacia los castellanos,
que sin dudar siguieron a la carga. Pero entonces cayó la primera flecha, luego una jabalina, ahora una piedra, y entonces, desde los lados del camino, decenas de infantes musulmanes aparecieron y cargaron contra los flancos cristianos. La caballería sarracena se lanzó entonces a la carga e impactó contra los castellanos. Los caballeros estaban rodeados. Protegidos por sus pesadas armaduras, combatieron como pudieron contra un enemigo muy superior en número, pero finalmente acabaron pereciendo. Al final, esta es una mera escaramuza que aparece en la crónica de Ávila, pero no cambió el curso del sitio. El 28 de febrero del año 1246, Muhammad acudió al campamento de Fernando III y le besó la mano. Pero ¿por qué se rendía el nazarí? El reino de Granada no tenía un ejército que en ese momento pudiese hacer frente a las poderosas huestes de Fernando III. Tenían la opción de intentar entrar en la ciudad para defenderla, sí, pero si solo entraban soldados, lo único que hacían era aumentar las bocas que alimentar dentro de la urbe para nada. ¿Y por qué para nada? Pues porque si los castellanos no asaltaban los muros, ¿de qué sirve tener más tesores? Sí, podrían hacer salidas contra el campamento cristiano, o plantear escaramuzas como la que acabamos de ver, pero no es algo sostenible en el tiempo. Se firmó lo que pasaría a la historia como el Pacto de Jaén. En el pacto los musulmanes debían abandonar la ciudad de forma inmediata. Además, Granada debería pagar un tributo anual de 150.000 maravedíes a Castilla durante 20 años. Además, el reino nazarí quedaba como vasallo de la corona de Castilla, con la obligación de ayudar a Fernando III tanto en la paz como en la guerra. Y algo curioso, Muhammad estaba obligado a acudir a las cortes de Castilla. Y ahora analicemos una cosa. ¿Quién ganaba y quién perdía en este pacto? Pues en mi opinión, nadie perdía. Ambos ganaban. Sí, Muhammad perdía Jaén, pero era una ciudad que no le importaba mucho. A cambio, lograba que Fernando III reconociese el reino de Granada, y el hecho de ser vasallo tampoco es un problema, porque eso lo protegía de cualquier invasión. Fernando III, por su parte, se anexionaba una plaza y lograba un pago anual de Granada, así como un vasallo que le proporcionase apoyo. Jaén fue repoblada inmediatamente por cristianos, y el monarca hizo purificar y consagrar la mezquita, renombrándola como Santa María. Ahora, Fernando tenía dos vasallos, Granada y Murcia, quedando la frontera de la Reconquista en el valle del Guadalquivir. Y yo pregunto, ¿qué importante ciudad se encontraba en la frontera? Sevilla, pero esto lo veremos en otro capítulo. Ya hemos conocido la conquista de Córdoba y Jaén. ¿Qué queda en la península? Pues por un lado, el reino de Granada, y por otro, Sevilla y sus alrededores, oficialmente gobernada por el Imperio Almohade, aunque había una serie de caudillos que gobernaban pequeños territorios como Niebla. Como hemos ido conociendo, el califato está en descomposición, desgarrado por las luchas internas. El califa era Muhammad al-Adil, pero sus dos hermanos conspiraban contra él, por lo que no prestaría mucha atención a lo que ocurría en Sevilla. Era el momento de llevar la cruz hasta la capital almohade en Hispania. Pero ojo, porque tomar Sevilla era un reto mucho mayor que tomar Córdoba o Jaén. Probablemente uno de los retos más difíciles desde que comenzó la Reconquista. Las murallas de la ciudad eran de la más alta calidad. Su guarnición estaba decidida a resistir el avance de la cristiandad, y los caudillos cercanos compartían esa convicción, no dudando en reforzar sus defensas. Los sevillanos recibían gran cantidad de suministros a través del puente de Triana, y tenían un flujo de refuerzos constante a través del río Guadalquivir. ¿Cómo tomar entonces una ciudad así? Pues Fernando concluyó que debía hacer varias cosas al mismo tiempo. Sitiar por tierra la ciudad, bloquear el puente de Triana, apoderarse del río para evitar la llegada de refuerzos, enfrentarse a cualquier ejército de refuerzo terrestre, en fin, demasiadas tareas para Fernando III. Su ejército no daba para tanto,
necesitaba ayuda. Ojo, el puente de Triana no es el que existe hoy en día. En ese momento, el puente consistía en una serie de barcazas de madera unidas con cadenas. Era un puente relativamente sólido, pero ni mucho menos un puente asentado en el terreno con columnas de piedra. Esto será fundamental en el asedio. La ciudad tenía 7.400 metros de murallas, algo impresionante, y además contaba con fortificaciones fuera de la ciudad, como por ejemplo el castillo de Gavir, hoy conocido como Castillo de San Jorge, que protegía a Triana. En el año 1246, Fernando solicitó tropas al rey Jaime I de Aragón, quien no dudó en enviarle refuerzos, ahora que sus dominios se encontraban bien asentados una década después de tomar Valencia. Vale, en cuanto a números estaba bien, pero para bloquear el río precisaba una armada de guerra, algo de lo que carecía. Era momento de que Castilla iniciase su andadura por la guerra naval. Castilla tenía experiencia marítima por el comercio y la pesca en el norte. Ahora reuniría una flota de guerra para tomar Sevilla. Desde los puertos de Castilla se respondió a la petición, pero también desde los puertos de León. Hago esta distinción para aprovechar y destacar que León y Castilla son entes políticos independientes. Sí, pertenecen a la misma corona, conocida como Corona de Castilla, pero cada reino tiene sus propias cortes. Pensad en la corona aragonesa, compuesta por los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y los diversos condados. Pues aquí, igual. La flota castellana, compuesta por 13 barcos de vela y 5 galeras, partió desde Galicia dirección sur, lideradas por Ramón de Bonifaz. Mientras la flota se desplaza hacia su destino, aprovecho para pedirte que te suscribas y le des a me gusta si te está gustando el vídeo. A ver, estamos aún en julio, ¿vale? Aún queda un poco de margen para que lleguen. Me da tiempo a pedirte que valores hacerte miembro o patrono del canal para apoyar este contenido y poder acceder a todos los vídeos por anticipado e incluso acceder a vídeos exclusivos. Vale, ya han llegado a Sanlúcar de Barrameda. Allí, ¿qué pasa? Pues que se encontraba fondeada una flota almohade, compuesta por la flotilla que protegía la entrada al Guadalquivir y por una flota de refuerzo que en ese momento llegaba desde África. Las naves castellanas destrozaron las almohades, logrando la primera victoria naval importante de Castilla. Inmediatamente, Bonifaz puso rumbo a Sevilla, pero para evitar que las tropas del caudillo de Niebla lo hostigasen desde la orilla, Fernando hizo marchar a parte de su ejército por la ribera oeste del Guadalquivir, mientras él se quedaba organizando el sitio, estableciendo su campamento en el llano de Tablada. En agosto del año 1247, la ciudad estaba completamente rodeada. Aparte del campamento de Fernando en Tablada, estaba el campamento de la Orden de Santiago en San Juan de Aznalfarache, el de la Orden de Calatrava en la actual avenida de Doctor de Friani, el de la Orden de Alcántara en el Prado de San Sebastián y el de la Orden del Temple en Bujaira. Pero también hubo campamentos de nobles del reino en Camas, frente a la Puerta de la Macarena y cerca del Tagarete. Además, el rey de Granada participó en el asedio desde el Aljarafe. Ningún ejército enemigo acudió a atacar a los castellanos. El contingente de tropas era ya demasiado alto como para que un ejército peninsular los derrotase. Sería preciso que llegasen refuerzos desde África, pero claro, con la flota almohade hecha a pedazos y el califato en guerra interna, las probabilidades eran mínimas. Y además, la flota castellana impedía la llegada de víveres por mar, por lo que los musulmanes idearon una forma de destruirla. ¿Conocéis el fuego griego? A lo mejor os suena más el fuego valirio por Juego de Tronos. Básicamente es una sustancia menos densa que el agua, que prende muy rápidamente y mantiene la llama durante largo rato. Claro, al ser menos denso que el agua, flota. Por tanto, es capaz de convertir un mar en calma en un infierno de fuego que devore las naves. Pues los musulmanes cargaron una gran barca con fuego griego y la dejaron a la deriva en el centro del río, de forma que la corriente la llevase a la flota castellana. ¿Os suena? Sí. Siguiendo con las similitudes con Juego de Tronos,
es lo que hicieron para detener el asalto por mar contra Desembarco del Rey. Quién sabe, a lo mejor sacaron de aquí la idea. El caso es que la nave sarracena avanzaba arrojando fuego griego por los laterales, llenando el ancho del río. Claro, cuando Bonifaz se dio cuenta de lo que sucedía, movilizó de inmediato a su flota y no se sabe cómo, pero el fuego griego no hizo nada. Es posible que el marino o los marinos sarracenos fuesen abatidos a flechazos antes de que pudiesen prender el fuego griego, o que la cantidad de fuego griego fuese muy pequeña, no se sabe. El caso es que el ataque fue un fracaso rotundo. A continuación, Fernando III, con la intención de estrechar aún más el cerco, dio orden de que se tomase Triana y su castillo. Se acercaron escalas al campamento más cercano, así como arietes y piezas de artillería. A una señal, las catapultas abrieron fuego sobre el castillo, con la intención de desgastar a los defensores. Entonces la infantería cristiana se armó de valor, tomó las escalas y los arietes, y se lanzaron a la carga contra las murallas del castillo. Inmediatamente, las almenas empezaron a vomitar flechas sobre los atacantes, diezmando a la hueste. Sin embargo, las tropas castellanas seguían cargando. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos el puente de Triana, y desde Sevilla se veía todo lo que ocurría. Si la guarnición decidía enviar una fuerza para apoyar a los defensores del castillo, los asaltantes serían atrapados entre los frentes, con la desventaja de que los arqueros del castillo podrían acribillarlos sin oposición. Resultado: el ataque contra el castillo duró poco y fue un fracaso, por lo que las tropas castellanas tuvieron que retirarse al campamento. Eso sí, Triana, a falta del castillo, había caído y estaba en manos castellanas. Pero seguía estando el problema de que el castillo estuviese en manos musulmanas. A finales del año 1247, Fernando llamó a su hijo Alfonso para que acudiese al asedio como refuerzo, y este obedeció. Acudió a la llamada de su padre con refuerzos portugueses y aragoneses, aumentando aún más la cantidad de tropas que sitiaban la ciudad. Imaginad la visión desde el punto de vista de un sarraceno. Debió ser descorazonador. Los meses pasaron y no se intentó ningún nuevo asalto a la ciudad. Sería un duelo de resiliencia, pero claro, pensad que Sevilla hacía frontera con la corona de Castilla, por lo que Fernando III no tendría problemas de suministros, a diferencia de cuando Fernando I intentó tomar Valencia por primera vez. Aquí arriba puedes conocer la batalla de Paterna y el intento de toma de Valencia. En ese caso, las líneas de suministros eran muy extensas y peligraban. Aquí, en Sevilla, no. En abril del año 1248, Fernando III decidió que el puente de barcas de Triana debía ser destruido, para evitar la comunicación entre el castillo de Gavir y la ciudad, y para evitar que por ahí pudiesen colar suministros. No solo de forma directa por tierra si alguien lograba burlar el bloqueo, sino también de forma indirecta. Al estar el puente ahí, las naves castellanas no podían subir más arriba del río, por lo que por ahí la ciudad podía seguir recibiendo suministros. Debían evitarlo. Fernando reunió a Bonifaz y al resto de oficiales de marina, y les ordenó idear una forma de romper el puente. El plan: fuerza bruta. Se escogieron las dos naves más grandes y fuertes de la armada castellana. El monarca castellano ordenó instalar grandes cruces en lo alto de cada mástil, y el 3 de mayo se inició la operación. Se colocaron los dos buques perpendiculares al puente, a una distancia prudencial, anclados, esperando a que el viento se hiciese fuerte. Conforme avanzaba el día, el viento se hacía más fuerte, y entonces Ramón Bonifaz, que iba en una de las naves, dio la orden. El otro buque levó anclas y extendió todo el velamen para acelerar lo más rápido posible. Fue ganando velocidad, cada vez surcaba las aguas más y más rápido. Los marinos se agarraron donde pudieron. Los musulmanes miraban con temor y asombro a la intentona cristiana, a la par que les disparaban flechas para intentar detener su avance. Y entonces, el buque llegó al puente. El impacto resonó en el aire. Se levantó polvo. Saltaron astillas, pero el puente se mantuvo. Los sarracenos estallaron en carcajadas, y la nave castellana empezó a retroceder. Ramón Bonifaz no cambió su semblante. Era el primer intento. Roma tampoco se construyó en un día. Era su turno. Ordenó levar anclas en su nave,
extender todo el velamen y prepararse para el impacto. Más velocidad, más viento. Y entonces empezaron a caer flechas sobre la tripulación del barco. Se alzaron los escudos. Los marinos se pegaron contra los laterales de la nave, sin dejar de asir los cabos, ni de atender a sus tareas. Llegó el momento. Un estruendo reverberó por las cuencas del río. Los marinos cayeron al suelo por el golpe, y esa vez no se oyeron carcajadas. La nave de Bonifaz atravesó el puente partiendo las barcas y saliendo por el otro lado. Los cristianos habían logrado romper el puente. Sevilla estaba incomunicada por el oeste. Ya no recibiría suministros por el río. Y Triana estaba aislada. Seguramente sería en este momento cuando el castillo de Gavir se rindió al verse totalmente derrotado. De hecho, tuvo tanta importancia la armada en la toma de Sevilla que el hijo de Fernando, años después, premiaría a los cántabros con la exención de diversos impuestos relacionados con el mar. Y os hago una pregunta, ¿nunca os habéis preguntado por qué, por ejemplo, el escudo de Santander, Santoña, Comillas o mismamente el de la propia Cantabria muestra la Torre del Oro con una cadena? Pues ya conocéis la respuesta. Por su participación en la armada castellana que tomó Sevilla y destruyó este puente de barcas. Ahora sí, los almohades perdieron toda esperanza de victoria. Los notables de la urbe plantearon, en octubre del año 1248, una capitulación con condiciones. ¿Condiciones? ¿Qué condiciones puede imponer una ciudad que está al borde de la hambruna, rodeada de un ingente ejército enemigo y sin posibilidad de refuerzos? Obviamente, Fernando III rechazó la propuesta e hizo una contraoferta. La ciudad se rendiría incondicionalmente. Los musulmanes regresaron a Sevilla y días después enviaron otra propuesta. Pagarían rentas al monarca y entregarían el alcázar. Fernando rechazó la oferta. Días después, volvieron con una nueva. Entregarían un tercio de la ciudad, pagarían rentas y entregarían el alcázar. Nada. Fernando III volvió a rechazar la oferta. Los musulmanes enviaron una nueva propuesta. Partirían en dos la ciudad y la dividirían con un muro. La mitad sería cristiana y la otra musulmana. ¿Creéis que Fernando aceptó? Por supuesto que no. Se lo volvió a repetir. Solo aceptaría una rendición incondicional por parte musulmana. Estas serían las condiciones de Fernando. No se podía dañar la ciudad. Todos los edificios serían entregados tal y como estaban en ese momento. Los sevillanos tendrían un mes para abandonar la urbe y se les escoltaría hasta Jerez, donde podrían embarcar en una flota castellana que los llevase hasta África. El 23 de noviembre, los sevillanos aceptaron. Y ese mismo día, la bandera de la corona de Castilla ondeó sobre el alcázar. Tal y como habían pactado, un mes después, el 22 de diciembre, el líder de la ciudad, Axataf, entregó las llaves de la ciudad a Fernando III. Al día siguiente, el monarca entró en la ciudad, Sevilla. 530 años después, volvía a ser cristiana. ¿Y qué haría ahora Fernando III? Se dedicó a conquistar las cercanías de Sevilla, aunque no la taifa de Niebla, pero tenía ante sí un nuevo objetivo: África. Sí, Fernando III quería dar el salto al otro continente, aprovechando la desarticulación del Imperio almohade y su división en diferentes facciones. Pensad una cosa, ahora mismo es época de cruzadas. La cuarta, la de los cátaros, la quinta, la de los teutones, contra los mongoles, la de Francia, en fin. Una época en la que los guerreros se ponían al servicio de la fe. Y Fernando III, apodado el Santo, no sería para menos. Las monarquías europeas pensaban que Fernando acabaría rápido la conquista de la península para poder partir de cruzada a Tierra Santa. Pues recordad que los reyes de aquí tenían prohibido por el Papa luchar en Tierra Santa hasta que no reconquistasen todo el antiguo reino visigodo. Pues bien, Fernando III planteó la invasión de África como una cruzada. De hecho, se alió con el rey de Inglaterra para tal hazaña, pero lamentablemente, el día 31 de mayo del año 1252, Fernando III murió a los 53 años, después de haber gobernado 35 años la corona, y su muerte tiene cierto estilo cinematográfico.
La tarde del 30 de mayo, viendo que se acercaba a su final, ordenó retirar todos los adornos de su habitación y que se decorase como si de una iglesia se tratase. Pidió que le trajesen una soga y se la puso al cuello. Entonces lo tumbaron sobre un lecho de cenizas, donde exclamó: «Desnudo salí del vientre de mi madre, que era la tierra. Desnudo me ofrezco ahora a ella. Señor, recibe mi alma entre la compañía de tus siervos». Recibió su último sacramento, pidió perdón por sus pecados y a la madrugada del día siguiente, Fernando III murió. La ceremonia fúnebre fue un verdadero espectáculo. Acudieron nobles de todo el reino, e incluso el propio rey de Granada acudió con 100 nobles sarracenos portando antorchas en señal de duelo. El Papa Gregorio IX se refería a él como el atleta de Cristo, mientras que Inocencio IV lo llamaría el campeón invicto de Jesucristo. Cuenta la crónica que hombres y mujeres lloraron por igual, en especial los guerreros a los que tanta gloria había dado. Pensad que fue el monarca que unió por siempre los reinos de León y Castilla, que conquistó Murcia, Córdoba, Jaén y Sevilla, y que había puesto de rodillas a los últimos musulmanes de la península, obligándolos a rendirle vasallaje. Un rey de los pies a la cabeza. ¿Y quién heredaría el trono vacante? Su hijo Alfonso X, de 31 años, un hombre culto, experto en 100 batallas y con habilidades políticas.